sobre el curso, pues la universidad nos pide, y la facultad, conceptos generales, historia, ética, derechos humanos, acuerdos de paz, es parte de lo que tenemos que dar como líneas. Algunos profesores puede hacer que lo omitan, bueno, pero la obligación es verlo desde el punto de vista de cada curso que nosotros impartimos, en este caso, pues tecnología farmacéutica. Vamos entonces al detalle. Este solo es una introducción así bastante concreta, ¿verdad? Empezando con la historia, pues, empezábamos sobre el arte de la farmacia y bueno, no empezó en su momento dado como una ciencia como lo tenemos actualmente, como una tecnología, como también lo vemos en este curso, sino que era un arte, ¿verdad? Hágase según arte, HSA era una de las siglas como cantidad suficiente para que se ponían en los preparados que iban a los farmacéuticos de ese entonces. Alguien decía farmacéuticos, alguien hablaba de hechicería, brujos y demás. Bueno, y a unos les ofende hablar de esta parte, pues porque, pues, bueno, son ancestros de lo que era el alquimista y lo que era realmente la facultad. De hecho, fíjense que, bueno, en la época que a mí me tocó ir a estudiar fuera, sacar el posgrado en tecnología, pues me tocó estar en la Universidad Nacional de Colombia, ya estudié yo en Bogotá, y la universidad sí tiene contacto y relación, y de hecho fuimos en el área que está intermedia entre Colombia, Venezuela y parte luego con Brasil, donde está el área del Amazonas, y ahí se hablaba con los chamanes, pues, ¿verdad? Porque realmente los chamanes de ahí del área de amazónica, pues, tenían las preparaciones y su farmacia, pues el arte de la farmacia con extractos vegetales y demás, pues, pero allá sí se comparte y a pesar de que la universidad llega y lo que hace es ratificar esas plantas medicinales como lo hace la doctora Zuli, o se hace aquí en el curso de fitoquímica y demás, solo que hay una relación directa con estos señores, con estos chamanes. Bueno, pero la época es que ahí, si seguimos hablando de toda la historia de la farmacia, ¿verdad? En la época colonial ya se empezaron a extender licencias y se llamaba Manus Dextera Medici, es decir, eran las manos diestras para poder hacer esas preparaciones, hacer esas pomadas, esas cremas, hacer, bueno, los productos que se iban haciendo. Y bueno, empezó a ese ejercicio de esa profesión farmacéutica. Ya se tenían técnicas que, pues, para ese entonces se hacían en latín, pues algo complejo. Aquí en Guatemala, pues ustedes saben que después de la independencia, pues se creó el decreto porque la farmacia y medicina estaban juntas, pues, ¿verdad? Y luego se separó, pues, la carrera de farmacia. Interesante algunas cosas ahí de nuestros ancestros como profesionales, pues, y de lo que se hacía en ese entonces. Cualquier pregunta, por favor, está los micrófonos ahí, los desactivan, lo hacen a viva voz o lo pueden hacer aquí en el chat, que ya lo tengo aquí a mano. Tecnología farmacéutica o farmacotecnia, que ya habíamos hablado que se utiliza más en Sudamérica, ahora se utiliza más en el caso de nosotros de Centroamérica, y es una influencia ligeramente española. Dice parte de las ciencias farmacéuticas dedicada
al estudio de las operaciones unitarias y técnicas utilizadas para la preparación, control, conservación y purificación de medicamentos y cosméticos, que viene realmente de esa palabra tecné, arte o técnica. Si lo vemos, tecnología farmacéutica, y los que ingresaron en tiempo, vieron algunos de los libros y algunos de los que fuimos poniendo aquí con Yaneli, habla mucho de la tecnología, habla mucho de la farmacotecnia, habla mucho de esas operaciones, pero el concepto aquí es bien claro y lo pusimos en negrilla. Se dedica al estudio de esas operaciones, al estudio de cómo se hacen las preparaciones farmacéuticas, al estudio de la conservación, y vuelvo otra vez con la palabra estudio, de purificación de medicamentos y cosméticos. Entonces, tecnología es ese estudio. Es decir, vamos a profundizar, no vamos a hacer un medicamento, o podría ser consecuencia de, pero vamos a profundizar en una forma de laboratorio, en una forma pequeña, ¿sí? Esas técnicas que vamos a utilizar. Cualquier pregunta, por favor, insisto, me lo van diciendo. Y entonces vamos ahí realmente en lo que es la tecnología. Y bueno, la farmacotecnia, uno de nuestros principales libros de referencia, les decía José Hellman, que es, aquí lo estoy señalando aquí con el puntero, Farmacotecnia, Teoría y Práctica, son 8 tomos. Yo utilizo mucho Remington Pharmaceutical Science. Lachman, pues quizás es uno de mis favoritos, ¿verdad? Y de hecho aquí les puse Pharmaceutical Dosage Forms. Por ejemplo, solo de tabletas copié este tercer volumen, o sea, hay 3 volúmenes de tabletas, hay otros. Hay también de parenterales, este es el volumen 3. Y bueno, hay otra gran cantidad de libros. Entonces, pues ahí ya es una cuestión de que los tenemos como referencias. Quizás el más completo y más sencillo para nosotros es básicamente Hellman, era el que se tenía y era el único que estaba en español. Ahora ya hay un montón que ya están en nuestro idioma, ¿verdad? Ahí están las fotos de algunos de los libros. Entonces, en ese recorrido que estamos haciendo a 1000 por hora, porque es rapidísimo, y que nos piden también que hablemos de esa ética profesional, y les comento, pues, y lo hicimos en el curso de mercadeo. Se ha criticado a los egresados de la universidad por ser profesionales, dice, con poca ética. Esto implica que son capaces de hacer fraude, relacionados con privilegios, a veces con abusos, con competencia desleal, poco compañerismo, mucha ambición, individualismo, y valorar solo lo económico. Bueno, eso nos lo pusieron acá, y unos correos y demás de compañeros farmacéuticos que empezaron a hablar sobre esto. Pues si uno dice, ay, sí o sí, nosotros tenemos gran compañerismo. Sí, somos muy amigos, tengo un gran compañerismo con el grupo de trabajo que yo tengo, que somos 6 compañeros, el resto de la clase, pues ellos ya no son mis compañeros, y entonces pensamos que hay mucho compañerismo y lo demostramos facilísimo, pues. Individualismo, ¿verdad? Lo mío, yo no presto, yo no doy, yo no, bueno. Muchos, pues, privilegios, ¿verdad? Otros, pues, abusos, y eso se da también y se va lamentablemente al campo profesional, pues donde, híjole, ya hay una situación a veces complicada. Entonces, nos piden acá, pues no vamos a entrar a hablar completamente todo lo de ética, solo estoy dando algunos ejemplos de algunas situaciones porque lo vieron en el curso anterior de mercadeo, donde realmente debemos de evitar esa situación, ¿verdad? Es decir,
existe un colegio, hacemos un juramento y demás, y bueno, igual cualquiera que quiera, insisto, quitar el micrófono, perfecto. Sí, levantaron la mano. Buenas tardes. Buena tarde, gracias por Es levantar la que, mano. por ejemplo, podemos tocar el tema ahorita con las vacunas, que todas las farmacéuticas compitieron la una con la otra para que saliera la primera vacuna y no digamos los países peleándose para que les tocara su porción. O ya hicimos el pedido, pero no nos la han traído. Y es que yo tengo un punto de vista muy diferente tal vez a lo que manejan como los noticieros, por ejemplo, pero eh, yo encuentro una desventaja en un gobierno que invierte, por ejemplo, en una primera vacuna, la segunda vacuna, está bien, porque así lo dijeron las farmacéuticas, pero ahorita con el refuerzo, imagínense el dinero que tiene que manejar el Estado o que puede prever, digamos, hasta una segunda dosis, pero ahora el refuerzo. Eso, y que también hay personas que se han ido a vacunar a otras fronteras para, ay, no, es que es que no puedo viajar a Europa si no tengo esta marca, pero el Estado de Guatemala no los puede vacunar dos veces. Entonces, miremos el gasto público que tenemos hoy día en Guatemala y, por ejemplo, en México con sus vacunas y El Salvador con sus vacunas para la misma enfermedad. Claro, si me permite hacer un comentario, ¿verdad? Y por supuesto, sí. Pues sí, fíjense que desde las vacunas, y tristemente, tengo un video, y ahorita me acordé, ya no se los pasé en el curso de mercadeo, sobre, pero bueno, lo podríamos ver más adelante, sobre el CEO, el gerente general de, bueno, de cierta empresa norteamericana, está en YouTube, por supuesto, y lo llevaron a juicio porque él decía, bueno, a mí no me importa la salud de las personas, y empezó con las vacunas retrovirales y demás, aprovechando lo que dice aquí la compañerita Virginia, eh, porque decía él, lo sacó en la época que comenzó, pues precisamente el SIDA, pues, ¿verdad? Que lograron ahí algunos tipos de... Y decía, a mí no me importa, yo lo que tengo es un negocio, ya que si se enferman o no, a mí no me importa. Y lo dijo de esa manera tan cruel, tan, pues, fea, pues, independientemente del tipo de enfermedad. Y de hecho tenía otras, pues, otro tipo de medicamentos. Y decía, nosotros vamos a sacar medicamentos y lo que queremos yo estoy aquí, dijo, y mi propósito dentro de la empresa es verdaderamente el negocio. La salud no me importa. Entonces, cuando dio esas declaraciones, lo llevaron a juicio. Fue una cuestión terrible, lo podemos ver, ahí están las escenas y bueno, los juicios al final fue un gran problema, después volvieron a demandarlo y bueno, al final, pues bueno, hubo un, un final ahí ya para esta persona, pero es cierto, pues, y fíjense que después del petróleo, y posiblemente, no sé, no lo he visto en el año 2021, no lo he chequeado, voy a hablar así sin fundamento, pero antes del 2021 la empresa más que daba más dinero era el petróleo, era la empresa millonaria más importante. Bueno, de hecho, los que les gusta deportes, Emiratos Árabes y demás, bueno, saben el potencial económico que se tiene con el petróleo. Posteriormente, el petróleo, la segunda, es la farmacéutica. O sea, ustedes están en una industria, y de hecho lo vimos también cuando lo vimos en mercadeo, es en una empresa realmente lucrativa, son millones. Y por supuesto, eh, pues uno ve la parte, y todos estamos preocupados, pues algunos más, otros menos, por el COVID, y por supuesto hay un negocio detrás de eso multimillonario, pues que pues, quienes están fabricando, haciendo, vendiendo, y lo que decía, pues el comentario de hace un rato. Y realmente ahí ya sale de esa ética, sale de muchas cosas, y por supuesto el individualismo. Yo les puedo decir, por ejemplo, empezó las primeras líneas a vacunarse
perdón si a alguien le cae como dicen, la chibolita, pues no va con dedicatoria a nadie, pero empezaron primera línea, es decir, obviamente médicos, enfermeras, personal de salud, etcétera. Posteriormente, farmacéuticos, sí, que algunos empezaron a poner a nutricionistas que estaban en primera línea. Después, personas de la tercera edad. Y bueno, resulta ser que en las primeras líneas existieron farmacéuticos, que lo voy a decir acá, pues, que se fueron a poner las primeras vacunas, no siendo realmente del grupo, es decir, que está en ese alto riesgo, pues. Entonces ahí empieza esa situación de privilegios. Decía alguien, pero si esta farmacéutica no llega ni a 30 años, no trabaja en nada de salud, bueno, ya con las vacunas. Tiene razón, muchas gracias por lo que comentó y si alguien quiere hablar algo adicional, pues aquí todo es bienvenido. Este es un foro donde pues estamos como universitarios, hemos cometido errores, por supuesto, hay que reconocerlos, entenderlos y cambiarlos. Eso es parte importante. Cualquiera podemos caer en un error, pero el reconocerlo y el tratar de cambiar, eso no es de cualquiera, ¿verdad? Es de personas muy, muy profesionales. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Seguimos. Realmente ahí viene lo de la ética y les puedo decir, fíjense que a veces uno está, bueno, yo les voy a hablar de la industria porque es en lo que yo trabajo, pues sí he trabajado. Yo no me prestaría, y lo digo abiertamente, de decir, ay, se terminó la cianocobalamina o vitamina B12, que se utiliza mucho para los nervios y todo, es de color rojo. Y por supuesto, se tiñe, pues es un color bastante fuerte. Ah, no alcanza. Ah, bueno, echémosle lo que hay, pues si no alcanza, no importa este lote que se vaya con menos. Eso no lo podemos hacer. Ya entra a una situación de fraude y a una situación legal, pues, penal, diría yo. Entonces, pero se ha sabido de gente que lo hace, pues. Es más, yo tengo muestras de cianocobalamina, de complejo B, por ejemplo, que lo que le agregaron fueron colorantes, pues. Es un fraude, eso va en contra de la ley, pues, pero bueno, sucede, ¿verdad? Esto es parte de la ética y que por supuesto tenemos que tocarlo y que desde el punto de vista de tecnología lo estoy haciendo, pues cada curso lo tiene que hacer desde su punto de vista. Bueno, siguiendo con la historia, les hablaba de esos brujos, curanderos, hechiceros, sacerdote, alquimista. Se mezclaba la medicina, la farmacia, el misticismo, la magia. Bueno, todo eso existió, existe y les contaba yo de los chamanes que, por cierto, me regalaron un búho. Bueno, a mí me gustaba, siempre me han gustado los búhos y uno de ellos hizo un búho como una especie de lacito, pero no era lazo, sino que era hecho de secado de plantas del Amazonas y dos semillitas que le puso ahí en los ojitos y lo abrió, pues, y, pues después cuando terminamos esa pasantía y esa parte ahí, pues me lo obsequió un regalo que lo he venido guardando, pues estaba viendo dónde estaba a lo largo de muchos años, pues yo estudié en Colombia hace alrededor de unos 20 y tantos años y pues allá viví. Entonces empieza uno a recordar esas partes y uno empieza a aprender de todos, todo le van enseñando a uno muchas cuestiones, ¿verdad? Grecia dividía en las enfermedades, por ejemplo, en el cuidado del alma y en el cuidado del cuerpo. Y cuando venimos aquí a tecnología farmacéutica, decimos, no, pues el cuidado del alma no existe, solo el cuidado del cuerpo. Si vemos el cuidado del cuerpo, por ejemplo, en el hecho de, tengo dolor de cabeza, me tomo un analgésico y se me quita.
eh, tuve una herida, me voy a lavar las manos. Eso es también cuidado del cuerpo, y bueno, el hecho de estarnos lavando las manos constantemente. Y tantas cuestiones que hay de ese tipo, pues desde masajes, que, híjole, fui a jugar un partido, no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de cualquier deporte, y tengo dolor, va uno con un terapeuta y demás, son cuidados del cuerpo, y ahí entramos nosotros porque los medicamentos, pues obviamente, y parte de ese cuidado que son los cosméticos, por ejemplo, decir uno, bueno, voy a estar en el sol, voy a hacer deporte, pero me voy a poner un bloqueador, evitar quemadas muy fuertes, evitar cáncer en la piel y demás. Bueno, todo eso, cuidado del cuerpo. Pero el cuidado del alma, a veces pensamos, bueno, pero ese no, perdón, no existe, pues. Y resulta ser que cuando empezamos nosotros a pensar en ese cuidado del alma, como lo tenían los griegos, ¿verdad? Pensamos a veces, híjole, ¿y qué es el estrés? Yo quisiera saberlo, ¿verdad? Realmente, cómo se quita, cómo se controla o qué es en sí? Pues porque muchas veces hasta el mismo médico le dice, no, eso es estrés, ¿va? Pero asumimos que el estrés es porque voy a tener examen la otra semana, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, tengo que ganar tal cosa, tengo, híjole, mil cosas que nos dan estrés, pero muchas veces asumimos que todo es estrés. Pues bueno, ya no tengo la explicación, estrés, ¿va? Entonces, ese estrés no estará relacionado con el alma. Lick, ¿puedo aportar algo? Por favor, qué bueno, excelente, perdón, se me adelantó esta, Es que a dígame. lo mejor los compañeros que llevaron ya farmacobotánica 2, a lo mejor el ingeniero tocó con ellos el tema de que él comentaba que cuando él iba a las aldeas a extraer como conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales, él nos contaba de que los curanderos, ellos también tenían como un papel espiritual, entonces ellos usaban alucinógenos para pasar a otra dimensión, se puede decir, porque según su cosmovisión, también el cuerpo respondía a algo espiritual. Entonces, él cuando daba la terapia, digámoslo así, no solo con plantas medicinales, sino que también le preguntaba al cliente o al paciente sobre cómo estaba su vida o su entorno familiar. Fíjese que excelente, muchas gracias. Muy Y buena, muy buen me comentario. recordaba en el simposio que hicieron hace como en el 2019, los, los biólogos tocaban mucho el tema que llegó una señora que es indígena y que estaba hablando de curar el cáncer con plantas medicinales y que llegó con los del IX, algo así, pero ellos se burlaron porque no creían que solo con la medicina natural se podía tratar el cáncer. Pero es que también nosotros actualmente hemos dejado el conocimiento ancestral y la verdad es que teníamos, al menos esa conferencia tenían, hasta hicieron un ritual. Pues algo diferente, ¿verdad? Conforme a otra cosmovisión. Por supuesto, muchas gracias. Es buen aporte que nos está dando y bueno, la cultura maya tiene muchísimo, eh, eh, pues lo que sucede, igual pues cuando hablamos nosotros, por ejemplo, les digo, fíjense que por ejemplo en Japón, pero ya cuando hablamos de Japón ya nos quedamos así como que no, 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 ahí es otra cosa, pero es igual, pues. Ellos tienen su cultura, su educación, su forma de ser y tiene también sus rituales, pues propios, claro. A veces respetamos más lo que viene de Japón porque decimos, ay, no, si es que Japón está, pero cada país
tiene sus propias culturas. Pues aquí estoy hablando de Grecia, que estamos hablando, híjole, ancestrales, y fueron dejando y aportando a cada uno. Bueno, la FDA, por ejemplo, finalmente, hace algunos años, le dio, les voy a decir, cabida o les dio el lugar a esas plantas medicinales, muchas de Latinoamérica, no voy a hablar solo de Guatemala. Y entonces, si lo vemos así, yo creo que no necesitamos a que venga otro país a decirnos esto es importante. Fíjense que en Colombia lo que hacíamos, pues les digo hacíamos porque era, por ejemplo, cuando ellos, los chamanes, voy a hablarlo del área del Amazonas, se abrían a enseñarle a uno algo. Pues era hacer el estudio e identificar qué era lo que causaba el bienestar, el curar o el activo, pues, porque por supuesto de las plantas medicinales se sacan medicamentos. Y entonces solo se hacían los estudios, se hacían tesis y demás, y se estaba, no es la palabra oficializando, porque no lo, estamos aquí en una plática, pero voy a decir se oficializaba, se le daba el aval a muchos de los medicamentos que ellos utilizaban. De hecho, ellos hacían un oro coloidal, que les digo, estábamos en la facultad, con toda la ciencia que ustedes quieran, se pasó a otros países y no se lograba sacar esa fórmula coloidal. Bueno, eso lo tienen ellos, del oro coloidal. O sea, hay muchas cosas que sí son importantes, por supuesto tienen su razón de ser. Y por supuesto, muchas veces ese estrés nos mata, pues, a todos, pues, es decir, nos da infartos, tenemos problemas del corazón, tenemos problemas de esto, del otro, de aquello, etcétera, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, pues, están las plantas que ayudan, pues, por supuesto, y que de ahí se sacan extractos, y bueno, hay que buscar ese aval. Allá, pues, no se le atendía a las personas, les digo así, porque más bien se buscaba para abrirse un poquito y poder ir y empezar a buscar esa medicina que ya tiene un respaldo milenario, porque viene de generaciones en generaciones. Aprovechando eso que dije milenario, Europa tiene esa tendencia. Si un medicamento tiene 50 años de estar en el mercado, ellos hablan de que son 50 años de experiencia, farmacovigilancia y demás sobre ese medicamento y prefieren medicamentos que son bien conocidos versus las teorías de Estados Unidos que por supuesto nos vienen a nosotros, Centroamérica, parte de Latinoamérica, y ellos buscan medicamentos nuevos. Este acaba de salir, es buenísimo, sí, pero las pruebas van en el camino. Aquel tiene 50 años, este apenas tiene 2 años de estarse experimentando. ¿Y qué va a pasar en el camino? Lo vimos ahí. Muchas gracias por su aporte. Y ese cuidado del alma, y ahí vienen algunos problemas, porque resulta ser, perdón, voy a tocar un tema muy, no me gusta tocar política, fútbol o religiones y demás, no me gusta porque entra uno a pleitos, pero aquí voy a hablar, por ejemplo, en el caso de algunas, de una religión, pues que la persona tiene tanta fe que se ha curado de muchas cosas. Entonces, ¿dónde está el alma? Ya desapareció, porque esto que estamos hablando aquí de Grecia es de siglos anteriores o todavía existe. Ahí viene la pregunta y aquí ustedes me están aportando algunas cosas. Entonces, ese cuidado del alma es importante. Y ese cuidado del alma también hace que la persona tenga paz, que tenga fe. Y bueno, la fe mueve montañas dependiendo de las creencias pues religiosas. Aquí estoy hablando tanto del cristianismo, pues hablo en general. El Islam, que es una de las... No, no vamos a ponernos a hablar ahí de religiones más grandes del mundo, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Dentro de esa historia, y ahí les puse algunas fotos que fui, ¿verdad?
Está Esculapio, que utilizó el caduceo con una serpiente, pues y aquí, ahí está la foto de ese caduceo que hizo Esculapio. Hipócrates, por eso les digo, estamos hablando 377.466 antes de Cristo, padre de la medicina. Podríamos decir, híjole, no, es que ellos no tenían razón de nada, pues, ¿verdad? Pero son ancestros de lo que se hacía, pues. Galeno ya, farmacia galénica, ¿verdad? Imagínense, 131-201 AC, dio las bases para la preparación de algunos fármacos, y ahí viene la farmacia galénica, pues que todavía al día de hoy, pues, existe como tal, pues. Entonces, ahí dimos un recorrido a lo que era nuestra carrera, lo que se tenía, algunos comentarios. Muchísimas gracias de parte de, pues ahí sí que de ustedes. Y algunos comentarios aquí en el chat ya no me mandaron. Dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada Asamblea General 217, no, Central de Tella, en 1948. Dice, ¿por qué este tema en tecnología? Pues ahí está, dice el Consejo Superior, discutir en las clases los derechos humanos, acuerdos de paz en relación al curso, país, población guatemalteca y los estudiantes universitarios. Bueno, aquí ya nos lo están diciendo, y entonces, en ese artículo 1, no se preocupen, no se los voy a leer todos ni los vamos a ver todos, pero todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es importante, yo consideré este artículo, porque todos los que están aquí en la clase, y todas, pues voy a hablar de, antes se hablaba solo de todos, pero se relaciona solo con hombre o mujer, y eso no es así, pues vemos el diccionario de la Real Academia, pero ahora se habla de todos y todas, ¿va? Y algunos todes, pero bueno, perdón, yo no me acostumbro todavía a esa terminología. Por supuesto, los trato con dignidad, por supuesto, todos tienen derecho, y es importante este artículo porque hay dignidad y hay derechos. O sea, cuando pidan algo, recuérdense que está esta parte, que no los quieran quitar, ok, ese es otro cantar. Luego, el artículo 2, toda persona tiene derechos y libertades, proclamados sin discreción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Me parecieron interesantes estos artículos para el curso porque aquí todos tienen derecho, siempre se los he dicho desde el curso de mercadeo. Aquí nadie puede decir, no, es que fíjese que yo no tengo derecho. Aquí todos tienen derecho, el artículo lo dice, y en el curso, por supuesto, así es. Y cada quien tiene su derecho de opinión, su opinión propia. Yo les puedo decir, miren ustedes, a mí me encanta el rojo, y alguien me va a decir, no, fíjese que a mí me gusta más el azul. Bueno, no vamos a pelearnos por eso, ni van a dejar de ser mi alumno, o viceversa, me gusta el azul y a esa persona el rojo. Yo tengo que respetar a esa persona, y eso es lo que dice acá. Además, no se hará distinción alguna fundada en condición política. O sea, si alguien ahorita me dice, fíjese que yo me voy a tirar para la asociación de estudiantes, yo lo felicito. Y de hecho lo digo acá, si alguien me pide el espacio para venir a platicar aquí sobre que van a lanzarse a una cuestión política, felicitaciones de antemano. Felicitaciones de antemano porque es un reto y hay que hacerlo. Entonces, el espacio está y pues los escuchamos. Lo apoye o no lo apoye, pues eso ya es muy asunto mío, que diga yo, bueno, tampoco tengo el derecho a decir, viene a hablar acá, a decir tal cosa y ponerme a atacarlo y decir, sí, que usted hace un aquí, usted hace un allá, que
podría darle mi opinión sin ofenderlo. Si alguien no está de acuerdo con lo que hablo, por favor me lo dice, ¿verdad? Es un país independiente, como un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma, sometido a cualquier limitación de soberanía. Ok, ahí estamos con... El curso de Verón solo eran unos cuantos artículos que les recuerdo las libertades que ustedes tienen, los derechos que ustedes tienen, así es que por favor hagan uso de esos derechos. Y en el caso del curso, ustedes son libres, pues, o sea, jamás les voy a vedar ningún tipo de libertades. Año 2022 era, perdón, ustedes puse, pero bueno, incertidumbre con el COVID, eso sí es una cosa terrible y ahora pues mucho de lo que hablamos acá, clases, laboratorios virtuales, todos informados que contábamos con 50 alumnos, pero resulta ser que somos 80 y algo, solo asistimos 50 y pico, es un promedio alto y por supuesto pues es... Aparentemente yo aquí estoy frente a una pantalla sentado hablando, pero el fin no es hablar, es como poner una película, la puedo volver a repetir 20,000 veces, pero los que hicieron la película la hicieron y punto, pero en este caso nuestro papel de profesores es la formación y la educación y a mí sí me preocupa esa masificación de esa educación. La masificación, les voy a definir para mi criterio, es cuando uno no conoce a sus alumnos. Y aquí pues algunos los conozco en fotos, porque ponen fotos dentro de su computadora. Algunos cuando abren las cámaras, pues los ubica uno. Y me pasa porque llegué hace poco, el año pasado a la universidad, había una tesista y bueno, aparte de ser profesor de ustedes, pues hasta este año pues he sido jefe del departamento de farmacia industrial. Y les digo, hasta este año, pues porque, bueno, al cambiar autoridades y demás, aunque ya son muchísimos años de estar de jefe del departamento, han cambiado decanos y demás, pues, y bueno, me vuelven a nombrar. Algunos he votado por ellos, otros no he votado por ellos, pero bueno, me mantienen ahí como jefe. Entonces, le digo yo a la señorita, entré y me dijo, buenas, con permiso, y se metió al laboratorio. Como jefe y como profesor y como trabajador de la U, pues le pregunté, ¿a qué venía? Mire, ¿qué necesita? Más bien porque entró así abruptamente, yo no conozco a la persona, es como que alguien entrara a su casa ahorita y, buenas, ¿qué tal está? Buena tarde, y se metiera, híjole, ¿y esta persona qué van a decir ustedes, va? Mire, usted entró a casa, se equivocó de casa, pues no fui pesado, sino que entonces me hizo el comentario y me dice, es que vengo a ver qué hay para trabajar mi tesis. Ah, ok, le dije. Uno, primero, no se presentan, no utilizan bata, porque como ahora todo es virtual, no vamos a utilizar bata, ni se presenta, pues. Entonces, yo no la conocía porque pues, en esta situación virtual no los conoce uno. Y le dije, ¿con quién está trabajando? Con tal persona. Ah, ok. Entonces, mire, siéntese un ratito allá afuera, por favor, y espera que venga su profesor, porque pues yo estoy en otro trabajo, obviamente, haciendo otras cuestiones en el departamento. Llegábamos a ver unos equipos nuevos que llegaron y el profesor tiene que hacer cargo de la persona que está trabajando ahí. Pues, o sea, entre el profesor y ya les dice, vamos a empezar el laboratorio, pasen por favor, como todo lo normal que existe. Entonces les digo pues que este COVID ha venido y somos desconocidos, pues por supuesto en algunos aspectos. Medios virtuales, pues ya depende de cada uno de ustedes. Pueden estar o no estar presentes en la clase. Y aquí sí, pues en lo personal sí necesito colaboración de ambas partes, es decir, nosotros, Yanel y yo como profesores, y por parte de ustedes como alumnos, aprovechar la mejor forma de esta modalidad y bueno, tenemos que apuntear
apuntar hacia más atención, por supuesto, es más difícil, yo sé que es complicado, a más interés, a más participación y sugerencias y propuestas. La clase es de ustedes y los derechos humanos que leí les hacen a ustedes decir, mire, fíjese que yo quisiera tal cosa. El derecho de petición es constitucional, pues. Entonces, podemos pedir más cosas, tener más dudas y ante todas ser abiertos y honestos en lo que estamos haciendo. Entonces, yo los invito acá, pues, a eso. Ahorita terminé una conferencia que teníamos en la escuela y a pesar de que, bueno, yo tengo otra carrera universitaria, pues no la uso en farma. Bueno, sí la uso porque es de pedagogía, pero, híjole, ha cambiado todo a raíz del COVID. La filosofía, profesionales críticos, analíticos, reflexivos, eso es lo que yo quisiera, pues. Yo le critico cualquier cosa. No es criticar, ¿verdad? O es ser criticón. Mire, en primer lugar, no me gusta el color como puso crítico. Bueno, me refiero a crítico, a una situación, aun si fuéramos a ver una película. Hay personas que conocen de cine, de películas y demás, y bueno, es interesantísimo, bueno, no es parte de nuestra carrera, pero sí pueden tener una crítica, decir, desde el artista, desde el que la filmó, híjole, desde muchos puntos de vista que probablemente se me pasarían por alto. Entonces, esa parte de crítica, aquí va una crítica técnica, una crítica analítica de lo que estamos haciendo y reflexivos, porque no solo es decir, criticones sin dar, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto queremos invertir en el curso? ¿Hasta dónde queremos llegar? Pues ya eso ya depende de ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no quedó claro? ¿O que no están de acuerdo? Pues aquí vamos a este punto. Ok, todo está claro. Ok, perfecto. Entonces ahí vamos. Y bueno, la ética en las épocas racionalistas con la injusticia, yo lo entiendo, lo hemos vivido, yo creo que lo he vivido mucho más que ustedes. La angustia existencial, la pérdida de valores. Difícil entender que el hombre sucumbe una vez más ante la tentación de ese racionalismo. Eso pasa, vuelve a pasar. Todos somos iguales ante la ley y decimos, eso no es cierto. Vemos ejemplos tristes de algunas personas o de muchos de los que nos gobiernan, pero eso no significa no tener esa conciencia y no estar claros, ¿verdad? Trabajo, dedicación, interés, curso de marketing versus tecnología, son diferentes cursos, son diferentes grados de exigencia, son más créditos. Recibimos la información y tenemos que investigar porque es parte de eso. ¿Se acuerdan de Érase una vez, aquel cuento de la gallina, el cerdito y la vaca? Por supuesto, hay diferencias, actitudes, trabajo y exigencia. Cambia, este curso cambia al otro. No es que sea mejor o que sea peor, es diferente. Los sesgos, pues, y por supuesto hay sesgos en nuestra visión. Encontré esta en el internet y por supuesto, pues, algunos ven a un niño en medio con sus manitas, otros ven a una mujer que está ahí en medio del niño, otros solo ven una montaña con árboles. Bueno, ahí pueden haber sesgos. ¿Qué estamos viendo? ¿Hasta dónde vamos a profundizar? ¿Qué vamos a hacer en cada cosa que hacemos? ¿Cómo empezar? Bueno, esto lo tomé en el Villatopo en el 2009, híjole, hace ratito. Espero que sean analíticos, reflexivos, críticos y pregunten un montón. Trabajar como equipos con un solo fin común. Yo necesito personal profesional farmacéutico capacitado, colaboración, participación
sugerencias son bienvenidas, las propuestas de mejora son súper bienvenidas. Y vuelvo a poner abiertos y honestos. Para mí es bien importante porque yo voy a hacer todo lo imposible por siempre ser abierto y honesto con ustedes, aunque eso pues sea a veces es difícil, o que a veces digan, híjole, se compromete. Y finalmente es una tarea de todos y todas. Vamos a tener un descansito entonces. Nos veo dentro de 10 minutos a las 5. Con 5 minutos retornamos. Gracias. Bueno.